En días recientes hemos hablado sobre el exceso en el número de muertes que se ha presentado este año, particularmente a partir del mes de marzo, y que se atribuyen a la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, y también que ante este hecho pues ya han escaseado las actas de defunción. Para profundizar en el tema, le agradezco mucho al doctor Héctor Hernández Bringas, demógrafo, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que me tome la llamada. Doctor, muy buenos días y bienvenido al programa. Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Bueno, ¿cuáles son los números que normalmente se presentan en el país en número, en cuestión de fallecimientos, y cuál es el número de actas de defunción que para esos efectos se imprimen y se folian, doctor? Sí, mira, una precisión, si tú me lo permites, Sí, claro. Pascal. Lo que ha sido deficitario a lo largo de estos meses son los certificados de defunción. De acuerdo, No gracias por necesariamente precisarme. las actas. Como tú sabes, los certificados son los documentos que emite un médico generalmente para dar fe y constancia de la existencia de una muerte. Con ese certificado, las personas, los familiares del fallecido, tramitan el acta de defunción. Entonces, sí, una cosa los certificados, otra cosa el acta de defunción. Qué bueno que me lo precisa. Sí, lo que ha escaseado en estos meses es, o lo que se ha agotado, son los certificados de defunción, ¿no? ¿Cuántos más o menos se tienen listos para enfrentar las situaciones de fallecimiento en el país? Mira, normalmente se tiene un estimado de las muertes anuales que van a ocurrir. Para este año se estimaba 730,000 muertes aproximadamente, para las cuales se mandaron a imprimir 900,000 certificados de defunción. Se prevé algún excedente para casos de reposición o documentos que por alguna razón se echan a perder. En fin, en resumen, 900,000 certificados se mandaron a imprimir para el presente año. Y se imprimen el año previo y se distribuyen antes del mes de enero de cada año a los estados y a las jurisdicciones. Esta es una responsabilidad del gobierno central, de la Secretaría de Salud, que los imprime y los distribuye a las entidades federativas, ¿no? De acuerdo. En este caso, ¿cuál es el faltante que se ha detectado? ¿Cómo están las cifras de fallecimientos, doctor? Mira, lo que pasa es que se han agotado los 900,000 que se preveían utilizables para este año. Y ya las explicaciones pues nos las empieza a dar la autoridad sanitaria el sábado pasado. Mira, de las 65,000 defunciones reportadas por COVID por la autoridad sanitaria, ya se nos ha informado que hacia el 1 de agosto, es decir, hace mes y medio aproximadamente, ya había 122,000 muertes excedentes, Pascal. O sea, una parte son las 65,000 defunciones por COVID, Sí, registradas como COVID, y adicionalmente, o dentro de estas 122,000 están las 65,000 defunciones por COVID, ¿no? Entonces tenemos un exceso de 122,000 muertes que explican el hecho de que se hayan agotado los certificados de defunción. Quiero decirte que hacia el 1 de agosto ya se habían registrado 700,000 muertes en el país, de un total que se esperaban para el año de 750,000. Ello, pues, faltando 5 meses para que concluya el año, ¿no? Estamos hablando pues de un excedente de qué porcentaje, ya, doctor. Lo que nos informa la autoridad es del 58% aproximadamente de excedente. Estamos hablando que resultado de la pandemia, Pascal, Sí. muertes directas o indirectas ya son 122,000 decesos al 1 de agosto del presente año. Es decir, a esto habría que agregarle lo que ha transcurrido, un mes y medio adicional, y además entidades que no han sido todavía reportadas porque tienen un rezago en la captura de información. O sea, al menos estaríamos hablando de 150,000 muertes adicionales que ya han ocurrido en el país. Ahora, probablemente nunca pueda confirmarse, o sería muy difícil de confirmar que todas esas, la causa de todas esas muertes y cuántas estarían vinculadas directamente al SARS-CoV-2, pero lo que es evidente es que esto ha ocurrido en medio de una pandemia que pues ha provocado muertes por la propia enfermedad, pero también ha evitado que otras personas
que tienen padecimientos distintos puedan acudir a los centros hospitalarios a recibir el tratamiento. Efectivamente, Pascal, mira, aquí lo que ocurre es que han muerto personas indirectamente por los efectos del COVID porque no recibieron la quimioterapia, porque no recibieron el tratamiento adecuado, porque no recibieron sus medicamentos, porque, en fin, porque no fueron operados en la fecha prevista. Entonces sí son muertes indirectamente provocadas por el hecho de que un buen número de unidades médicas de hospitales han sido habilitados como hospitales COVID y no han tenido cabida estas personas. Pero de todos modos, la mayoría de estas muertes, sin duda, aunque es difícil saberlo por el momento, Pascal, son directamente COVID, ¿no? Doctor, desde el punto de vista de un demógrafo, he visto que en otros países se han hecho pruebas pues post-mortem, digamos, se tienen algunas muestras que se han analizado, por ejemplo, en Francia, y se ha encontrado, por decir algo, que la pandemia llegó a Francia antes de lo que se creía. En México, ¿qué tan común es que post-mortem pues se haga, digamos, de una manera aleatoria que sea significativa o de una manera masiva una prueba para saber las causas de muerte? Mira, entiendo que me lo han informado en algunos hospitales, Pascal, que sí se han hecho pruebas post-mortem, pero estas pruebas tienen que hacerse dentro de las primeras 24, 48 horas para que sean efectivas, porque tiene que ver con el flujo sanguíneo. Ya. Entonces yo lo que aprecio es que se han hecho solamente en casos excepcionales y pasadas 24, 48 horas ya no tiene ningún sentido hacerlos, hasta donde yo estoy informado, ¿no? Pues doctor, yo le aprecio mucho esta información, de verdad ha sido muy útil para nuestra comprensión del tema. Le agradezco mucho y le mando un abrazo. El agradecido soy, un abrazo, Pascal. Hasta Gracias, luego. El doctor Héctor Hernández Bringas, demógrafo, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.